Tenemos el segundo día del concierto de BTS. En la prueba de sonido, nuestros chicos siguen estando igual de hermosos, compartiendo momentos juntos. Recordemos que hoy es su último concierto en París y ellos lo saben, así que van a darlo todo. Aquí te muestro algunos de los momentos detrás de escena. Hace unos días pasó algo que sinceramente me parece bastante preocupante y que, para sorpresa de nadie, prácticamente nadie dentro del fandom está hablando. Una cuenta anti de Jimin, shipper y extremadamente radical, fue seguida por la página oficial de BTS a las 4 de la madrugada de este día. Y lo que más llama la atención de toda esta situación no es solamente el hecho de que haya ocurrido, sino el silencio absoluto que la rodea. Nadie está denunciando esto. Nadie está exigiendo respuestas. Nadie parece querer hablar del tema con la misma intensidad con la que hablan de cualquier otra cosa. Pero los fans de Jimin sí queremos una explicación, porque es una situación que no debería pasar desapercibida. La pregunta es bastante simple. ¿Quién está manejando las redes oficiales de BTS y por qué está consumiendo este tipo de contenido? Porque no estamos hablando de cualquier cuenta al azar. Estamos hablando de una cuenta conocida por publicar contenido ofensivo, divisivo y que constantemente alimenta conflictos dentro del fandom. Entonces es inevitable preguntarse cómo una cuenta así termina siendo seguida desde una cuenta oficial tan importante. ¿De verdad nadie revisa esto? ¿De verdad no existe ningún tipo de control o filtro antes de seguir cuentas? Porque estamos hablando de una de las marcas más grandes del entretenimiento mundial, no de una cuenta pequeña administrada por una sola persona. Y lo más frustrante de todo es ver cómo prácticamente no hay ninguna cuenta grande de BTS, de esas que siempre dicen apoyar a los 7 miembros, hablando del tema. Ninguna está denunciando la situación, ninguna está exigiendo explicaciones, ninguna parece considerarlo importante. Lo están ignorando completamente. Y sinceramente, es imposible no preguntarse por qué. Porque si esto estuviera relacionado con otro miembro, estoy segura de que la reacción sería muy diferente. Habría publicaciones por todos lados, hilos enormes, miles de personas exigiendo respuestas y una presión constante para que la empresa aclarara lo sucedido. Pero como se trata de Jimin, de repente todo el mundo guarda silencio y actúa como si nada hubiera pasado. Eso es precisamente lo que genera tanta molestia entre muchos fans. Porque una y otra vez vemos cómo ciertas situaciones reciben una atención enorme, mientras que otras son completamente ignoradas, dependiendo de qué miembro esté involucrado. Y cuando se observa esa diferencia de trato, resulta muy difícil no cuestionarla. Más aún cuando estamos hablando de una cuenta que ha contribuido a crear divisiones dentro del fandom y a fomentar discursos negativos. No es algo menor ni algo que deba ser minimizado, simplemente porque resulte incómodo hablar de ello. Además, resulta bastante contradictorio ver a tantas personas que constantemente hablan de apoyar a todos los miembros, de respetar a BTS como grupo y de mantener un ambiente sano dentro del fandom. Pero cuando ocurre algo como esto, prefieren mirar hacia otro lado.
Si realmente se apoya a todos los miembros por igual, entonces este tipo de situaciones también deberían generar preocupación. Porque el problema no es solamente a quién sigue una cuenta oficial, sino el mensaje que se transmite cuando una cuenta de ese nivel termina interactuando de alguna manera con perfiles conocidos por promover contenido tóxico. Y sinceramente, que una empresa tan grande como Hive tenga este tipo de errores me parece bastante patético. No tiene sentido. Estamos hablando de una compañía enorme, con equipos completos dedicados a redes sociales, comunicación y manejo de imagen. Por eso cuesta creer que algo así simplemente pase sin que nadie se dé cuenta. Lo mínimo que uno espera de una cuenta oficial es que exista una revisión básica de las cuentas que sigue. No parece una exigencia exagerada. De hecho, parece algo completamente lógico y normal. Porque al final la pregunta sigue siendo la misma. ¿Acaso no tienen filtros para ver qué cuentas siguen? ¿Nadie revisa el historial de esas cuentas? ¿Nadie verifica el tipo de contenido que publican? Son preguntas completamente válidas considerando la magnitud de la cuenta oficial de BTS. Y mientras no exista ninguna explicación, es normal que muchos fans se sientan molestos o incómodos con lo ocurrido. Personalmente puedo asegurar que si la empresa hubiera seguido una cuenta hater de otro miembro, la situación habría sido completamente diferente. La reacción del fandom habría sido mucho más fuerte, mucho más visible y mucho más inmediata. Habría indignación generalizada, publicaciones masivas y exigencias de respuestas por todos lados. Y siendo honestos, los fans de otros sectores del fandom probablemente ya estarían haciendo un enorme escándalo y presentándose como las principales víctimas de la situación. Sin embargo, como esta vez se trata de Jimin, pareciera que muchos prefieren fingir que nada ocurrió. Y eso es justamente lo que termina generando todavía más frustración. No solo por el seguimiento en sí, sino por la diferencia de reacciones, por el silencio de quienes normalmente opinan sobre todo y por la sensación de que algunas situaciones son consideradas importantes únicamente cuando afectan a determinadas personas. Mientras tanto, los fans de Jimin siguen esperando una explicación que hasta ahora nadie parece dispuesto a dar. Y el tema continúa siendo ignorado por gran parte de quienes normalmente aseguran preocuparse por el bienestar y el respeto hacia todos los miembros del grupo. Según los datos compartidos por Luminate, el éxito mundial de BTS con su álbum Arirang continúa marcando un antes y un después en la industria musical global. El impacto que ha tenido este proyecto va mucho más allá de los récords de reproducciones, ventas o posiciones en las listas de popularidad, ya que también ha influido directamente en el crecimiento de la exportación musical de Corea del Sur. Gracias al extraordinario desempeño internacional del álbum y al enorme consumo de su música en distintos mercados alrededor del mundo, Corea del Sur se ha convertido en el tercer mayor exportador de música del planeta, consolidándose como una de las industrias musicales más fuertes e influyentes de la actualidad. Este logro demuestra cómo la música coreana ha dejado de ser un fenómeno regional para convertirse en un producto cultural con un alcance verdaderamente global. Uno de los datos que más llama la atención es que Estados Unidos se mantiene como el mayor importador de música coreana, reflejando el enorme interés que existe por los artistas de Corea del Sur y especialmente por BTS.
Durante muchos años, el mercado estadounidense ha sido considerado el más importante de la industria musical, por lo que alcanzar este nivel de consumo representa un logro histórico. Esto significa que millones de personas continúan escuchando, comprando y reproduciendo música coreana diariamente, impulsando el crecimiento de todo el sector y permitiendo que cada vez más artistas tengan oportunidades de llegar a un público internacional. Otro aspecto muy interesante del informe es la clasificación del álbum Arirang. El proyecto aparece catalogado tanto dentro del género pop como del K-pop, algo que no ocurre por casualidad. Esto se debe a que el álbum incluye canciones interpretadas en inglés y coreano, una combinación que permite conectar con diferentes audiencias alrededor del mundo. Mientras las canciones en coreano mantienen la identidad y esencia del K-pop, los temas en inglés facilitan que nuevos oyentes puedan acercarse a la música de BTS sin importar el idioma. Esta estrategia ha permitido que el álbum trascienda las fronteras tradicionales de un solo género y pueda competir de manera simultánea en diferentes mercados musicales. Precisamente por esa razón, Arirang es considerado un auténtico motor de crecimiento tanto para el pop como para el K-pop. Cada reproducción, descarga, venta física, compra digital o escucha en plataformas de streaming suma estadísticas para ambas categorías. Fortaleciendo la presencia de estos géneros en el mercado internacional. Esto demuestra que BTS ya no solo representa al K-pop, sino que también forma parte de la conversación global dentro del pop, compartiendo espacio con los artistas más importantes de la industria musical mundial.